Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver la partida que jugaron Mario Gómez y Javier Inenariti en la Escuela de Go de Bilbao el pasado 13 de noviembre de 2019. Para los comentarios me he apoyado en esta ocasión principalmente en el programa Lila o Leela, como se escribe en castellano. Las secuencias de análisis irán sobre el tablero en blanco y negro y la partida va en color normal. Negro se extiende por la izquierda, pero Lila ofrece la posibilidad de jugar en Sansan arriba a la derecha, como estamos viendo. Sería otra partida. Aquí la extensión en el lateral inferior parece mejor que lo que ha hecho Blancas en la partida. Esta extensión de blanco no es correcta. Debía haber jugado ahí, que fuerza a negro a defender. El corte abajo. Y esta sería la posible secuencia, que es más razonable para blanco y también para negras. Negro extiende abajo, pero debe haber jugado donde nos propone Lila, presionando sobre ese grupo del lateral derecho. Y estabilizando tanto el grupo de arriba como la esquina. Este último movimiento de blanco es un poco flojo. Continúa la partida. Blanco hace una extensión corta. Era mejor jugar en el lateral derecho, estabilizando ese grupo. Y ahora se juega abajo. La partida continuaría y esto que propone el Lila es mucho más razonable para blanco. Esa es una extensión corta. Negro juega por arriba, quedándose toda la influencia. Pero nuevamente era mejor jugar en el lateral derecho. Esto era más razonable para negras. Aunque tampoco está mal del todo lo que ha hecho. Aquí se podría haber jugado Jane en vez de estirar simplemente. Blanco debe jugar abajo para estabilizar el grupo y negras juega en el lateral derecho presionando una vez más sobre ese grupo blanco. Este resultado es mejor que lo que ha sucedido en la partida para negras. Aunque, como he dicho, tampoco está mal del todo lo que ha hecho. Nuevamente blanco hace un movimiento incorrecto. Aquí se ve obligado a arrastrarse por la segunda línea, pero el grupo de la derecha ha quedado estabilizado. Por fin negro juega ese punto, presionando el grupo blanco. Blanco se olvida del grupo de la derecha y juega Kosumi por arriba. Debió haber jugado como vemos.
Esto es más equilibrado y blanco vive porque captura esas dos piedras. Negro juega a Jane por debajo. Otra opción era jugar, como vemos, reduciendo el espacio del grupo blanco, y esta es una posible secuencia que llevaría a un seme-ai complicado de resolver, pero que parece favorable para negro. Aquí podría continuarse el análisis, pero parece favorable a las negras. Negro juega Jane por debajo. Esta es otra posibilidad. Aquí estamos viendo los recursos que tenía blanco para sacar ese grupo débil más fácilmente de lo que ha ocurrido en la partida. Blanco corta y ahora hay una lucha difícil en la esquina inferior derecha. Bueno, antes Lila contempla la posibilidad de jugar por arriba, conectando las piedras negras, y la lucha en el rincón derecho. Esta es una posible secuencia donde se va a producir un ko enorme. Negro toma y el ko es enorme. Está en juego prácticamente un cuarto del tablero. Habría que valorar si hay amenazas suficientes por ambas partes para entrar o no en esa secuencia de lucha de ko. Continúa la partida y aquí blanco juega Jane, pero debió haber estirado. Eso es lo que estamos viendo en la secuencia donde negro no vive. Esta secuencia es mucho más favorable para blanco en lugar de lo que ha hecho en la partida. Negro muere en la esquina y blanco ha resuelto el problema de su grupo débil. Pero no estira, juega Jane, como vemos. Negro da Atari y otro error de blanco. Blanco debía haber jugado como estamos viendo. Y nuevamente es un ko. Pero es favorable para blanco completamente. Pero en la partida jugó mal, jugó por abajo. Negro toma esa Atari.
Y aquí estamos viendo otra posibilidad. Antes de defender esas 3 piedras blancas, el blanco puede presionar al grupo negro del lateral derecho. Es muy lógico, a la vez que ataca, está sacando el grupo blanco débil. En la partida blanco estira hacia abajo y aquí negro juega también mal. No debió haber jugado eso, no es necesario. Debió haber conectado y el grupo blanco de la derecha queda cazado. Esta es la secuencia para la opción de negro conectando arriba en lugar de la que ha hecho en la partida. El resultado es favorable completamente para negras, porque el grupo blanco de la derecha queda muerto. Sin embargo, blanco estira abajo, negro juega mal, permite que blanco capture la piedra que acaba de capturar. Y aquí hay un error de principiante de blanco. Debía haber jugado así. Esta es la secuencia que nos ofrece lila. Blanco está obligado a arrastrarse por la segunda línea y el resultado final es bueno para negras, aunque sigue teniendo el problema del grupo en el lateral derecho que no tiene base. Este resultado no está mal para negras. Bueno, blanco comete este error de principiante. Negro captura las piedras. Esas 4 piedras son capturadas. La partida ya está mejor para negras. Blanco podía haber iniciado este ataque que estamos viendo, porque ese grupo negro no tiene base. Esto era mucho mejor que lo que ha ocurrido en la partida. Blanco cambia al lateral izquierdo. Esta última jugada de negro, Ogeima está atacando desde la distancia, es correcto. Aquí vemos otra posibilidad para negro, que se queda todo el lateral inferior y aunque permite el ataque al grupo de la derecha. Era otra opción. Blanco salta y vemos otra posibilidad, que es una vez más atacar al grupo negro de la derecha. Puede que el grupo viva, pero a cambio blanco va a hacer muchos puntos por la parte superior del tablero. Negro sigue atacando. Esta opción que ofrece lila parece mejor. Aquí ya son muchos puntos seguros, todo el lateral inferior ya es territorio negro. Y sigue apareciendo el problema del grupo negro de la derecha, que en la partida no se aprovechó en ningún momento.
Aquí era mejor jugar ahí. Esta es una posible secuencia donde blanco queda estabilizado, como vamos a ver. Conecta por abajo y blanco está vivo, aunque acaba en gote. Y ahora la mejor opción para blanco hubiera sido, en lugar de esto, que es lo que hace en la partida, provocar un ko. Es un ko a vida o muerte para el grupo negro, pero no aprovechó esta oportunidad. La partida ya está mejor para las negras. Esta era otra posibilidad. Blanco captura las dos piedras de la esquina y queda vivo. El problema es que acaba en gote y una vez más aparece el ataque al grupo negro de la derecha. Como he dicho antes, es posible que el grupo negro viva, pero a cambio blanco va a hacer mucho territorio. Blanco ha conectado por abajo, pero es pequeño. Esa conexión no tenía sentido. Ahí negro puede cortar, como vemos en la secuencia. Esto era otra posibilidad. Blanco sale, pero ha dejado muchas piedras en la parte inferior del tablero. Bueno, negro no ha cortado, sigue jugando por la izquierda. Ahí corta. Aquí, en vez de... Esta era la jugada correcta para salir. Ahí el grupo blanco sale y además presiona al grupo negro de la derecha. Blanco corta en vez de salir. Ahora negro, en vez de estirar, tenía que haber dado atari y luego unir. Esto era más favorable para negro. La secuencia es un poco larga. El programa la calcula, pero para un ser humano son muchas jugadas. Ahí negro sale. Y no solamente sale, sino que prácticamente caza a las piedras blancas en la izquierda. Esta secuencia era demoledora para las blancas. Negro ha estirado y ahora blanco debió haber salido una vez más. No sale, sino que conecta. Y negro cierra y esto es el fin. Blanco ha quedado muerto en el lateral derecho. Finalmente, blanco abandonó.